A ver, pensemos en esto. ¿Y si pudiéramos, digamos, actualizar nuestro cerebro? Hoy vamos a hacer justo eso. Nos vamos a meter con algunas ideas geniales de El pequeño libro azul del razonamiento para pulir una de las herramientas más cruciales que tenemos, nuestro juicio. Y esta frase de La Rochefoucauld, da justo en el clavo, ¿no es cierto? Siempre nos quejamos de la memoria, ¿verdad? ¡Ay, se me olvidó! Pero, ¿cuándo fue la última vez que alguien dijo, creo que mi capacidad de juicio no anda muy bien? Casi nunca. Y mejorar esa habilidad puede traer consecuencias, bueno, bastante inesperadas. Para que vean a qué me refiero, les voy a contar una historia increíble. Bueno, les presento a Henry Humidor. Este señor se compró una caja de puros, pero no cualquier caja. Eran unos puros carísimos, de esos de colección. Pero Henry no solo quería disfrutarlos, no, él tenía un plan bastante, digamos, creativo. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Lo siguiente que hizo Henry fue asegurar los puros. Y no contra cualquier cosa, ¿eh? Los aseguró específicamente contra fuego. Sí, así como lo oyen. Un poquito extraño asegurar contra fuego algo que, bueno, su propósito es prenderle fuego, ¿no creen? Bueno, pasa un mes. Henry, muy feliz, ya se había fumado todos y cada uno de sus puros. Y entonces, ¿qué hace? Va a la compañía de seguros y presenta un reclamo. La razón, su propiedad, sus puros, se habían perdido en lo que él llamó, y esto es genial, una serie de pequeños incendios. Sé lo que están pensando. Imposible. Pues créanlo o no, Henry llevó el caso a la corte. Y ganó. El juez, aunque seguro que pensaba que era una locura, tuvo que darle la razón. ¿Por qué? Porque la póliza nunca especificaba qué tipo de fuego era inaceptable. Así que, técnicamente, la lógica de Henry era perfecta. La aseguradora tuvo que soltar $15,000. Pero la historia no termina ahí. La compañía de seguros era lista. Apenas Henry cobró su cheque, ¡zas!, lo arrestaron. ¿De qué lo acusaron? Pues de incendio provocado. 24 cargos, uno por cada puro. Usaron su propia declaración de que él había iniciado esos pequeños incendios en su contra. Y claro, lo declararon culpable. Así que con esto les doy la bienvenida al fascinante y a veces peligroso mundo del razonamiento. Ok, la historia de Henry es un caso extremo, pero nos enseña algo clave. El razonamiento es como un cuchillo. Puede usarse para construir o para destruir. Y todo, absolutamente todo, empieza con cómo percibimos las cosas. Así que la primera habilidad que tenemos que dominar es aprender a ver con claridad, a quitarnos esos puntos ciegos que todos tenemos. El primer gran problema con el que nos topamos se llama percepción selectiva. ¿Qué es eso? Pues muy simple. Nuestro cerebro es como un filtro que deja pasar solo a la información que confirma lo que ya pensamos o lo que queremos que sea verdad. La clave para pensar mejor es entonces hacer una pausa y preguntarnos, a ver, ¿esto que estoy viendo es la realidad o es lo que yo quiero ver? Miren este caso, es perfecto para ilustrarlo. Tenemos a un tal Remus Reed. Para la ley, para el sheriff, era un ladrón de caballos y de trenes, un criminal que terminó colgado. Fin de la historia. Pero, para su familia, Remus era un héroe, un servidor público que murió en un desafortunado accidente durante un homenaje en su honor. Es la misma persona, los mismos hechos, pero dos mundos, dos realidades completamente distintas. Todo depende del cristal con que se mire. Y para entender mejor por qué vemos las cosas tan diferente, podemos usar este cuadro. Piensen en los tipos de personas que conocen. Está el realista, el súper práctico que solo pregunta, ¿esto funciona o no? Luego el idealista, que siempre busca la solución perfecta, la mejor de todas. También tenemos al analista, que no mueve un dedo sin tener todos los datos y un plan lógico. Y finalmente el sintetista, que es capaz de ver cómo todo se conecta, la imagen completa. Saber cuál somos y cuáles son los demás nos puede ahorrar un montón de problemas. Muy bien, ya entendimos que nuestra percepción nos puede jugar trucos. El siguiente paso es cómo rompemos esos moldes. ¿Cómo encontramos esas soluciones que nadie más ve? Bueno, para eso necesitamos empezar a pensar fuera de la caja. Imaginen que el pensamiento normal, el que usamos todos los días, es como una escalera. Lógico, un escalón después del otro va subiendo. Súper útil, claro, pero ¿y si la escalera está apoyada en la pared incorrecta? Ahí es donde entra el pensamiento lateral. No se trata de subir más rápido, se trata de mover la escalera. Es buscar la puerta de atrás, la ventana, lo que sea. Es encontrar una solución totalmente inesperada.
Veamos un ejemplo clásico para que quede súper claro. Tenemos a un prestamista malvado que le hace una oferta a la hija de un mercader. Para perdonar la deuda de su papá, ella tiene que sacar una piedra de una bolsa. Si es blanca, libre. Si es negra, se tiene que casar con él. El problema es que ella ve cómo el tipo, tramposo, mete 2 piedras negras en la bolsa. La lógica normal, la vertical, nos dice que está perdida, no hay salida. Pero ella es más lista. Usa el pensamiento lateral. Mete la mano, saca una piedra y ¡ups! Se le cae por accidente en el suelo lleno de piedras. Se pierde. Y antes de que alguien pueda decir nada, ella dice: ¡qué torpe! Pero no importa. Para saber cuál saqué, solo tenemos que ver la que quedó en la bolsa. Y claro, la que queda en la bolsa es negra. Por lo tanto, la que ella sacó tenía que ser la blanca. Genialidad pura. Ahora, ¿cómo podemos practicar esto en el día a día? Una herramienta súper útil es el mapa mental. A ver, una lista normal es pensamiento vertical, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3. Un mapa mental, en cambio, es lateral. Empiezas con una idea en el centro y de ahí sacas ramas en todas las direcciones. Es mucho más parecido a cómo funciona nuestro cerebro en realidad, conectando ideas por aquí y por allá. Y es increíble para que surjan soluciones que no esperábamos. Y ojo, porque a veces nosotros mismos matamos la creatividad con lo que decimos. ¿Les suenan estas frases? Eso ya lo intentamos y no funcionó. O la clásica: si no está roto, no lo arregles. Esas son lo que podríamos llamar asesinas de ideas. Son frases que levantan un muro y no nos dejan ver más allá. Es súper importante darnos cuenta cuando las usamos. Pero, por suerte, también existen las frases cultivadoras de ideas. En vez de decir, no se puede, ¿qué tal si preguntamos, ¿y qué pasaría si? En lugar de descartar algo, podemos decir, a ver, ¿de cuántas formas diferentes podríamos hacer esto? Son cambios chiquitos en cómo hablamos, pero abren la puerta de par en par a la creatividad y a encontrar nuevas soluciones. Ok, entonces ya vimos cómo ver las cosas con más claridad y cómo pensar de forma más creativa. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo usamos todo esto para tomar mejores decisiones? Sobre todo cuando las cosas se ponen complicadas. Lo que necesitamos es un sistema, una estructura. Y para eso, esta matriz es una maravilla. Es súper simple. Divide todo lo que hacemos en 4 cajas, dependiendo de si es urgente o importante. Arriba a la izquierda, lo urgente e importante. Las crisis, apagar fuegos. Abajo a la izquierda, lo urgente pero no importante. Las interrupciones, el teléfono que suena. Abajo a la derecha, ni urgente ni importante. O sea, perder el tiempo. Pero la magia, el verdadero secreto, está en esa caja que nos queda. Y aquí está el oro puro. La gente más productiva y efectiva no pasa el día apagando incendios. Para nada. Pasan la mayor parte de su tiempo en el cuadrante de lo importante pero no urgente. ¿Por qué? Porque ahí es donde se planea, donde se previene, donde se crean las oportunidades. Si uno invierte tiempo ahí, sorpresa, de repente hay muchos menos incendios que apagar. Pero claro, casi nunca tomamos decisiones solos, en una burbuja. Muchas veces, el resultado de lo que hacemos depende de lo que hagan los demás. Y eso nos lleva a nuestra última idea, un dilema súper interesante que nos pone a elegir entre nuestro propio beneficio y el de todos. Esto se conoce como el dilema del prisionero. La situación es esta. La policía atrapa a 2 sospechosos de un crimen. No tienen suficientes pruebas para meterlos presos mucho tiempo, así que los separan y a cada uno le ofrecen un trato si delata a su compañero. Vamos a analizarlo. Pongámonos en los zapatos de uno de ellos. Si mi compañero se queda callado, a mí me conviene hablar para salir libre. Ahora, si mi compañero habla y me delata, a mí también me conviene hablar para que me den menos años. O sea que, mire por donde se mire, desde mi punto de vista individual, lo más lógico es siempre delatar. Pero, ¿qué pasa si los dos pensamos así? Pues que los dos terminamos peor, con 7 años de cárcel cuando podríamos haber tenido solo 3 si hubiéramos cooperado y nos hubiéramos quedado callados. Y esto, que parece solo un juego, nos deja una pregunta súper importante que vemos todos los días. En el trabajo, en la política, en todo. ¿En qué momentos la decisión que parece más inteligente para uno mismo a corto plazo termina siendo peor para todos a largo plazo? Pensar en la respuesta a esa pregunta, bueno, eso define casi todo sobre cómo cooperamos como sociedad.